saludo de la manera más comedida. Señor doctor, siempre es un placer tenerlo con nosotros, José Nicolás Mancheno. Gracias por recibirnos en su casa. Hablemos un poquito primero de la ubicación. Bienvenido, Sí. un gusto. ¿Qué tal, Fernando? El gusto es mío, ya sabes, siempre es un placer tenerles acá de la Radio Colosal y siempre es un gusto poder mostrar un poco a la gente lo que es el verdadero sentido de la Navidad. La ubicación acá del pesebre es en Los Sauces, la calle Azorín, a una cuadra del Consejo Electoral. El pesebre lo he hecho pues esta vez en 5 zonas, que está representado Nazaret, Belén, los pueblos árabes, Jerusalén y el Mar de Galilea. Entonces cada uno tiene sus partes. Hemos realizado un mapa para poder más o menos ubicar las principales zonas, que son muchísimas, como usted puede observar. Sí. Voy viendo la Plaza de los Trabajadores, los soldados Sí. romanos y la carpintería. Sería la parte de Nazaret. Exacto, empezando por Nazaret porque es donde vivía José. Antes de que sucediera todo, ¿no? Entonces la parte de Nazaret nosotros tenemos en la parte derecha. No sé si se le puede ubicar. A ver si nos movemos un por poquito acá, sí. para ir ayudando a que se vaya ubicando Ramón. Entonces, la parte derecha tenemos lo que es Nazaret. Ya. Entonces ahí podemos ver los soldados romanos, la parte de los trabajadores y la carpintería que vendría a ser más abajo acá, Ya. que es la parte de Nazaret. Entonces, si seguimos viendo el mapa, no sé si podemos traer una hojita porque tenemos el mapa. Sí, vamos a acercarnos con una hojita, que esté el mapa aquí también. Entonces en Nazaret era donde vivía José normalmente, tenía su carpintería y la palabra también relata, ¿no? Que él trabajaba como carpintero y luego Jesús ayudaba en el trabajo, digamos. Entonces en Nazaret fue donde fueron anunciados por el ángel, anunciado María que iba a tener un niño por obra del Espíritu Santo. El Salvador. El Salvador, exactamente. Tenía que llamarlo Jesús porque precisamente... Exactamente, porque era el Cristo, el Salvador. Entonces, en ese momento fue cuando José dudó en su corazón, porque él estaba comprometido con María y María al quedar embarazada, él, como todo hombre creo, Como todos. dudó, ¿no? Pero un ángel le avisó en sueños que no tendría miedo, que era por obra del Espíritu Santo, que sería el Salvador y que continúe con María. Entonces aquí es cuando sale un edicto del emperador romano para realizar un censo y cada quien tenía que ir a su población. Entonces José tenía que ir a Belén y ahí nos pasamos de Nazaret a Belén. Como podemos ver, ahí está, abajo, ¿no? exacto, el arco donde dice bienvenidos a Belén, que es la parte del ingreso, y podemos ver acá que están llegando a buscar posada, justo la figura que está aquí, en el burro embarazada y José al lado. La figura de acá. Si Aquí la podemos abajo. tomar, Ramón, en este instante. Exacto, María que estarían, embarazada, sí, que es lo que miramos en este momento. que llegarían a buscar posada. Entonces, como podemos ver, está todo lleno, como relata la palabra, lleno de animales y las personas que no querían dar espacio, ¿no? Porque mucha gente se había movido hacia Belén por esto del censo. Por el censo. Exacto. Entonces podemos ver aquí toda la zona, podemos ver todos los animales, las aves, vacas, caballos, los cerdos atrás, los bueyes y bueno, toda la serie de animales que había en los establos en la zona. Entonces ellos buscaban la posada y continuaban. La palabra relata que era una noche fría, ¿no? Y que estaba ya en días de dar a luz. Exacto. Entonces llegaron hasta un lugar donde les mencionaron. Nosotros seguimos pasando por ahí hasta llegar, ¿no? Al lugar más pobre que podemos ver. Arriba. El lugar más pobre. Exactamente. Porque, sí. No podemos acercarnos mucho, ¿no? Porque No. tenemos el mar que precisamente está simbolizado a través de la piscina, Sí. sobre la que se ha construido todo, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros llegaríamos al sitio más pobre porque dice que no había lugar y les dijeron, bueno, ahí hay un establo, si quieren ahí pueden descansar. Entonces llegaron al sitio y ahí podemos ver a María, José y el lugar donde está el niño. Entonces ahí relata que estaba el burro en el que viajaron, que teníamos en la imagen, y también la mula y el buey, que es lo que se relata en la Es lo que en la está en palabra. en Sí. las Entonces escrituras. ahí es cuando da luz al niño en esa noche, pero al mismo tiempo un ángel del Señor se asomó a unos pastores. Había un campo de pastores, nosotros vemos acá, es la anunciación a los pastores, en la parte de abajo, y ahí está el ángel.
Sí. Entonces, en esa misma noche se les anunció a ellos que muy cerca, en Belén, había nacido el Salvador y que irían a adorarlo. Entonces ellos recorren, ahí tenemos ya el campo de los pastores debajo de ellos y todo eso, ¿no? También hubo un evento ahí que llegaron unos magos de Oriente, lo que se les conoce como Reyes Magos, ¿no? Magos, sí. Sí. Estos magos llegaron hacia Herodes. Nosotros podemos ver los magos ahí, en la parte de abajo, ¿sí? La parte de abajo, ascendiendo. Ascendiendo, sí. Entonces estos magos llegaron a Herodes a decir que habían visto la estrella Que que anunciaba el tenemos, nacimiento. que anunciaba el nacimiento del Salvador, del rey de los judíos. Ahí es cuando Herodes se enfurece porque él quería ser obviamente el rey y venía alguien a destronarlo. Entonces ahí les dice que vayan a buscarlo y Y le que avisen informen. para él también poder ir a adorarlo, ¿no? Obviamente ellos pensaban que era un buen gesto de Herodes y iban a regresar a avisarlo. Pero un ángel les avisa que regresen por otro camino a sus tierras porque lo que él quería es matar al niño. Entonces nosotros podemos ver que los reyes llegaron con regalos, oro, incienso, mirra, todo eso que representaba la divinidad del Señor, ¿no? Y todo eso que daba a conocer ya en la palabra que venían a adorarle a Jesús por lo que iba a ser en la vida de, no solo de ese momento, sino de todos nosotros, ¿no? 2000 y pico de años han pasado y seguimos justamente Exactamente. en ese misterio tan especial. Porque alguien puede dudar de su divinidad, pero nadie puede Exacto. dudar de la misión que vino a cumplir. Exactamente, porque Él vino a ser un sustituto por nuestros pecados. Porque ya vamos a hablar un poquito de lo que se realizaba en la época y lo que se empezó a hacer luego de lo que Él nació, ¿no? En la misma época existían pueblos árabes en la zona, porque había una conjunción de razas, de religiones en el pueblo de Israel, por lo que estaba dado por el Imperio Romano. El Imperio Romano en ese tiempo era por César Augusto, que era el emperador. Entonces ellos tenían todo, tenían inclusive su moneda. Yo he conseguido una réplica, les voy a enseñar ahora, una réplica de la moneda de la época. Ese es del emperador César Augusto y esa era la moneda en la época de Jesús. Por eso Jesús decía, cuando le preguntaron, dad al César lo que Sí. es del César. Exactamente, le preguntaron si tenían que pagar los impuestos o no. Y ahí les enseñó, les pidió una moneda, que es esta moneda, y les dijo quién está ahí, ¿no? Y dijo, ¿de quién es la cara que está ahí del César? Entonces al César lo que es del César, ¿no? Qué interesante. Entonces, exactamente, era un imperio que era muy grande y muy rico. Obviamente liderado desde Roma, que era el César que estaba ahí. Entonces habían los pueblos árabes, que es lo que hemos representado en el lado derecho. Los árabes también eran un pueblo rico. Ellos tenían bastante dinero y se dedicaban a lo que era el comercio, y también habían adivinos y todo eso en los árabes. Nosotros acá hemos representado, si podemos ver, tenemos adivinos, tenemos la riqueza de ellos representada en los, más abajito en las mesas, podemos ver exactamente las mesas, lo que tienen las ollas, los artículos de plata, caballos árabes, camellos árabes, tenemos el panadero. Y en la parte de atrás, que serían los vendedores, entonces ahí tenemos vendedores de frutas, tenemos los vendedores de vasijas y tenemos el viñedo, que era una parte muy importante que relata inclusive la palabra, lo que es el vino, ¿no? Y ahí tenemos todo, podemos ver. Alegría, dice. Exacto, alegra el corazón. Entonces ahí tenemos, como podemos ver desde la segunda casa más o menos, que están cortando las uvas, separando, pisando las uvas, y más acá ya los barriles, ¿no? Que tendrían separados. Igual podemos ver todo un pueblo ahí en ventas que van y vienen, y todo esto obviamente en la noche se enciende, pero ahora con tanta luz no se puede No notar alcanzamos a muchísimo. notarlo Exacto, tanto, sí. Y una parte muy importante que se ha retratado en este pesebre, Que por es- cierto hay que decirlo, Sí. permítame que le corte, No se preocupe. doctor. Todo el tiempo es diferente. O sea, hemos venido varias veces, pero estas son casas nuevas en la mayoría de los casos. Sí, exactamente. Son la mayoría casas nuevas. Como usted puede ver, la de las Posadas, por ejemplo, es nueva. La parte de Jerusalén es nueva. Lo de los árabes también tiene partes nuevas. Entonces, siempre intentando innovar, ¿no?
pero es especial, ¿no? exacto. Y ya vamos a hablar un poco de lo que era Jerusalén. Entonces, siempre intentando innovar un poco, pero sin salirse de la línea de lo que es lo importante, el nacimiento de Jesucristo. Entonces, en la época en Jerusalén, la gente adoraba al Señor, pero en un templo. El primer templo que hubo fue el que hizo el rey Salomón, por especificaciones de Dios mismo, ¿no? Pero ese templo fue destruido en las guerras, varios años antes de que naciera Jesús. Y se construyó el segundo templo. El segundo templo existía unos años antes y Herodes, el padre del Herodes que conocemos en la Biblia, es el que agrandó el templo. Entonces nosotros podemos ver, si podemos un poquito más Claro acá que sí, para- claro que sí. podemos ver el templo. El templo está hecho a escala. Ya. O sea, se lo empezó a fabricar en el mes de enero. Yo siempre dibujo antes de pasar a la madera. Entonces hago mis dibujos, después dibujo en la madera y hago cortar. El templo tiene más o menos unas 600 piezas de madera. Entonces ya se puede imaginar todo lo que Claro, todo el cuesta trabajo. empezar a armar eso, sí. Empecé por el lado sur. El templo tenía 4 lados. El lado sur es el que tenemos acá al frente. Ese era el lado sur del templo. Tenemos el occidental, el oriental y el lado norte. Todos tenían sus entradas, sus gradas y Era un templo inmenso. era para la inmenso. época. Más o menos el templo relata que medía 500 metros por 300 metros. O sea, ya se puede imaginar lo Para un que era pueblo eso, ¿no? nómada, esencialmente. Exactamente. 500 por 300 es enorme. Es enorme, sí. Y nosotros podemos ver que el templo en la parte de adentro, que es la planicie del templo, digamos, eso nada más menciona que medía 300 por 300, Ya. la parte de arriba, el plano, digamos, del templo. Entonces, eso, pasado a la actualidad, sería, para tener una idea, el doble de la Plaza de San Pedro, Ya. más o menos. Entonces, imagínense la magnitud de lo que era eso, ¿no? Nosotros podemos ver, yo empecé igual Bueno, a la traer... Plaza de San Pedro, en este Sí. instante, para dar una idea, Sí. ubica tranquilamente 30.000 personas. Exactamente. Si hablamos del doble, Entonces estamos hablando, de imagínense de la magnitud de lo que hablábamos, ¿no? que podría llevar todo el mundo que se conocía en ese entonces. Claro. Congregarla. Y había en ese momento en Israel, había servicios en el templo matutino y vespertino, todos los días. Pero en el año habían 3 fiestas importantes, que era la Pascua, la fiesta de Pentecostés y de los tabernáculos. Y a esas fiestas tenía que asistir todos los varones israelitas, no importa dónde estén. Los únicos que no podían ir es los que estaban enfermos, que mencionaban ahí, Los que no o debían ir, ¿vale? los que no, o sea, los que estaban excusados, digamos, para ir. Y nosotros podemos ver ahí, por ejemplo, que ya que la palabra nos relata, es bueno mencionarlo, que, por ejemplo, si tenían que asistir todos los varones, Jesús tenía que ir con su padre a las 3 fiestas todos los años. Entonces, es algo que no relata, pero tenía que haber sucedido. Tenía que- Y él tenía que haber aprendido todo eso de su padre, porque era un hecho que no podían asistir mujeres. Por ejemplo, en la zona central, que es el lugar santo, que es este que está aquí. La parte de adelante, que podemos ver luego de la siguiente puerta, era el patio de las mujeres. Se lo mencionaba así, cuando uno escucha dice, solo podían estar mujeres, pero no era así. Lo que era ese patio es que las mujeres podían llegar hasta ahí, o sea, no podían pasar al lugar santo, que es el de arriba, el de atrás. Entonces a ese lugar podían pasar solo varones, que era donde había el altar, donde se hacían los sacrificios de los corderos y donde el sumo sacerdote podía entrar. Pasaba el velo y entraba ahí. El sumo sacerdote tenía que una oración específica elevar a Dios. En esa oración él no podía ni aumentar ni disminuir, porque corría el riesgo de decir algo no claro y, como sabemos, en esa época moría en el instante. Así es. Ellos tenían una soga amarrada al tobillo con una campana. El rato que eso no sonaba significaba que se había muerto y la gente lo sacaba, porque nadie podía pasar allá, porque era un lugar santísimo. Y es el sitio donde se rompe el velo el rato que muere Jesucristo. Entonces, nosotros podemos ver que en el templo había la venta de los corderos, por ejemplo, en la parte de atrás. Para los sacrificios. Exacto, para los sacrificios.
justo tenían corderos que tenían que ser puros, ya elegidos por los sacerdotes, para que puedan dar el sacrificio. El cordero siempre se lo hacía en la parte de afuera del lugar santo, digamos. Donde está el sacerdote, el sumo sacerdote, ahí había un altar y ahí se realizaba el sacrificio del cordero. Y la sangre es lo que entraba. Entonces por eso menciona la palabra luego que al sustituir Jesucristo eso, Él tenía que morir fuera del templo. Entonces Él murió en la cruz y la sangre es lo que entraba. Y ahí es cuando se rompe el velo. Entonces es exactamente lo que sucedía en la Pascua. Pero tenía que pasar luego con el Hijo de Dios. Entonces, si podemos ver, es una historia tan interesante porque el pueblo estaba muy enterado de eso. Pero ese rato sus ojos no podían ver lo que sucedía. No se dieron cuenta de lo que No estaba se dieron pasando. cuenta de lo que pasaba porque pasó en los días de la Pascua. Y pasó exactamente igual porque él fue el cordero al que mataron. No hubo el cordero, sino el Hijo de Dios fue quien murió. Entonces podemos ver igual en el templo que habían los panes sin levadura, por ejemplo, que es lo que se utilizaba también en la fiesta de la Pascua. Podemos ver ahí. Y teníamos lo que era música instrumental, que era para alabar a Dios. Entonces podemos ver aquí, podemos ver allá los músicos. Si podemos observar, Qué interesante. llegando, estando ahí. Y los soldados romanos, que estaban a cargo, porque tenían que cuidar Cuidar el la templo. seguridad. Exacto, ellos cuidaban eso. Y también eran castigados. Si a alguien se le encontraba dormido, por ejemplo, ahí es cuando Y era un le castigo tocaba. severo, Exacto, muy severo, sí. Entonces todo eso sucedía y también habían ofrendas. Las ofrendas podemos ver pan, podemos vino, frutas, flores. ¿Qué tenemos aquí? Ahí Este tenemos otro el costado. pan, las frutas, el vino, las flores, que eran las ofrendas que llevaban al templo. Entonces ahí podemos observar, y yo he puesto acá atrás, si pueden ver atrás de las ofrendas que está 3 personas, un niño y Ya. yo he representado ahí Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que nació Jesús, Juan tenía 6 meses. Porque justamente le anunciaron 6 meses antes, ¿no es Así cierto? Entonces yo he representado ahí porque sus padres tenían que llevarlo también. Toda la gente tenía que asistir. Era una obligación. Entonces, exacto, era una obligación. Pese a que Juan era diferente. Exacto. En todos los aspectos. En todos los aspectos, pero tenía que cumplir con las leyes. Y ahí están los padres con Juan, pequeñito, que también tenía que asistir al templo. Entonces es algo que generalmente no se representa, pero él estaba allá. 6 meses tenía cuando nació Jesús. Entonces podemos ver ahí, podemos ver que acá atrás también podemos ver que tienen las hojas, las palmas. Que son los que se alaban. Exacto. Ellos tenían, en la fiesta de los tabernáculos, tenían que llevar ellos, obligatoriamente. Nosotros hemos visto esto también en un pasaje bíblico, cuando Jesús entra, ¿no es cierto? Que le reciben con Que le las reciben con palmas. con palmas. Entonces acá en la fiesta la gente tenía que llevar las palmas, era obligatorio que Recuerdo lleven. aquello de Israel que recibes a tus profetas con Exacto. palmas, ¿no? Entonces, eso estaba también en el templo. Entonces podemos ver, como podemos observar, las columnas del templo, la parte de arriba eran de oro. Ujú. Podemos ver La parte todas. de la columna. Y las columnas eran Con dorado. así y Exacto. todo dorado, exacto. Todo era de oro. La parte que tenía más oro era, lógicamente, el lugar santo, ¿no? Y las lámparas inclusive eran igual de oro. Podemos ver ahí las lámparas. Ujú. Y adentro la otra. Se prenden esas lámparas. Los faroles de afuera, todo se prende. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el templo. Yo traje estas lámparas y traje las luces. El templo se prende así. Como usted puede ver, con un control se enciende el templo. Ya. Porque tiene luces en... Mire. En los Entonces, diferentes sectores. Sí. todo eso, claro, en la noche es Se aprecia más. espectacular la luz, claro. Estamos Entonces, a mediodía, por cierto. hay sí. que decirlo en este instante. exactamente. Entonces, como podemos ver, igual dentro del templo había ventas. Ujú. En la parte que nosotros podemos ver lejos del lugar santo, del lugar central, digamos, era la plaza de los gentiles. Entonces, ahí podían llegar los no judíos, digamos, y llegar hasta ahí, pero si no Nada eran más. castigados, si Obviamente. pasaban igual. Entonces, todos pasaban por ahí.
Y ahí habían ventas, como podemos ver, allá unos pañuelos, acá tiene especies, y la venta de los corderos, y todo eso había en la plaza de los gentiles. Cuando Jesús en el pasaje les bota, ¿no es cierto? Porque les saca diciendo que han convertido en cueva de ladrones porque estaban las ventas. Lo que pasa es que las ventas se acercaron al lugar santo. Que no debía se acercaron, exacto, a las puertas de acá. Ahí es cuando les botó, porque normalmente existían. A los costados. Normalmente existían a los costados, pero al acercarse es cuando él les botó. Otra cosa que había, y podemos ver en la parte de atrás, son los leprosos, que relata muchísimo, ¿no es cierto? Tenían que estar lejos y tenían una cámara. Nosotros podemos ver en el patio de las mujeres 4 huecos arriba, ¿no es cierto? Eran 4 cámaras, una de los nazarenos, otra de la leña, del aceite y de los leprosos. Entonces, en esa cámara se purificaban ellos. El que quería purificarse asistía, hacía el respectivo voto y todo eso, y se purificaban, pero no podían entrar a ninguna otra parte. Obviamente. Y una vez purificados, tenían que permanecer lejos de su casa una semana, inclusive, para luego otra vez ungirse con aceite y así. Entonces ahí podemos ver los leprosos, que también estarían llegando, porque había unos que también acudían a eso, ¿no? Pese a que era complicado, ¿no? Y ellos tenían que anunciarse con una campana, como bien lo decía Exacto, usted, porque para que la gente se aleje, porque era contagioso. Exacto, porque en el tiempo los leprosos eran considerados como muertos en vida. O sea, no podían ni tocar nada, ni topar a nadie, ni nada. Entonces es una parte muy, muy importante, porque es algo que formó parte de Jesucristo mismo, porque es donde él asistía. Nosotros vemos muchos pasajes, inclusive de milagros o de prédicas de Jesús estaba en el templo, Jesús estuvo en el templo, pero no sabemos cuál templo, o había muchos templos, o qué. Entonces, era el templo de Jerusalén, Y nosotros podemos ver que a los 40 días bajaron de Belén a Jerusalén para presentarle, como era la tradición. Exactamente. Y después hay un pasaje en la Biblia donde nosotros vemos que menciona que ya cuando estaba en su casa en Nazaret, bajaron a la Pascua, cuando Jesús tenía 12 años. Y se perdió ahí. Y se perdió en el templo. O sea, podemos ver la multitud de gente que bajaba a la Pascua. Como podemos ver, todos tenían que ir esa semana. Y él se perdió y luego le encontraron predicando. ¿Dónde estaba predicando? Generalmente en los portales donde vemos ahí un maestro de la ley. Y los famosos ulemas. O en el patio de las mujeres. Ahí es donde se predicaba. Otra cosa que menciona también es que cuando a Jesús ya le condenan, cuando le condena a Pilato, Pilato tenía una fortaleza, acá podemos ver a Pilato, sí. Tenía una fortaleza en el lado norte del templo. Entonces, uno piensa se piensa que cuando se le condenó fue en esta parte del templo, porque Pilato estaba ahí. Entonces le llamaron a su fortaleza y ahí fue. Por eso ahora en Israel, desde ahí parte el Vía Crucis, desde esa zona parte. Claro que el templo ya no existe, porque se destruyó luego de unos años, igual por las guerras y todo eso. Lo único que existe es el Muro de los Lamentos, que es parte del templo que era. Parte del ala occidental, que es esta parte, desde donde empiezan las gradas hasta donde empieza el arco. Ese es el Muro de los Lamentos. Entonces ahí también podemos darnos cuenta de la magnitud, porque cuando uno ve el Muro de los Lamentos ve grande, y es solo esa parte del templo. Imagínense. Eso es el Muro de los Lamentos. Entonces podemos ver la magnitud de lo que era el templo, ¿no? En esa época. Dice que había piedras que medían hasta 12 metros. En ese templo. ¿Cómo los movía? Exacto, que se demoraron unos 40 años, que había multitud de esclavos y bueno, como era en la época, ¿no? Entonces, cada puerta tiene su significado. Este era el pórtico real, que es porque salía directo al lugar santo. La parte más grandiosa es esa entrada, que se puede ver ahí. El arco y la entrada, de Robinson se llamaba. Entonces podemos ver que salía directo al patio de los gentiles, por ejemplo. Y estos pórticos de los lados eran los pórticos de Salomón, llamados pórticos de Salomón, donde también predicó muchas veces Jesús. Entonces podemos ver que es una historia muy interesante.
Obviamente cuando uno se mete en eso empieza a ver cómo era la Pascua, cómo era la otra fiesta, la otra, qué nomás hacían. Cantidad de tiempo para leer y aprender, sí, además. Aprender y ver cada entrada donde salía. Como usted puede ver, las entradas son prácticamente internas, porque no hay una entrada superior a más de las dos de aquí, el Pórtico Real y la de Robinson. No hay más entradas superiores, el resto son internas. Y en el diseño están hechas las entradas internas. Si usted puede ver, bueno, aquí no podemos ver porque obviamente entran por la parte de allá, pero en la parte del frente podemos ver las subidas que están ahí, que son 3 porque hay una más abajo que esa, inclusive, porque hay 2 túneles en el frente. De acuerdo al plan original, doctor. Exactamente, de acuerdo a lo que fue. Por eso le digo que se empezó en enero y a ir diseñando cada lado hasta que coincida, ¿no? Porque imagínese, y más que todo, que salga de acuerdo al tamaño de mis figuras, porque se le podía hacer más pequeño o más grande, pero tenía que ser de acuerdo al tamaño de lo que uno representa, ¿no es cierto? Proporcional. Entonces, como usted puede ver, es un trabajo de muchísimo tiempo. Que le agradecemos que lo haga y que le agradecemos que comparta. Yo siempre lo recuerdo a usted hace muchos años, ¿no? Cuando empezaban haciendo una parte de abajo. Exactamente. Con la abuelita, ¿no? Que era un pequeñito, ¿no? Sí, con mi bisabuelita era pequeñito y bueno, usted ha visto cómo ha ido creciendo, ¿no? Y ahora que ya, bueno, es otra cosa. Que realmente es especial, pero yo sí quiero insistir que lo más importante es lo que sembraron en su corazón. Exactamente, exactamente. Lo más importante es que uno sepa cuál es el sentido de esta fecha. No hacer por hacer. No. Sino hacerlo con amor. Exacto. Si uno puede, como yo lo he dicho todas las veces, uno puede representar lo que sea. Pero ¿de qué sirve si no tiene dentro nada? ¿No es cierto? Entonces, uno tiene que tener a Jesús, a Dios en su corazón. Y el resto, como dice la palabra, será añadidura nada más. Entonces, como usted ve, esto es una obra que a mí me gustaría que venga mucha gente, porque hay gente que no sabe esta historia. Y es algo muy importante porque fue parte de todos los días de Jesús. Es parte de nuestra salvación. Y es parte, exacto, porque es lo que se realizaba y lo que vino a sustituir. Por eso es que el templo ya no hay, y la palabra dice, cuando hay el tercero, será el último templo, ¿no? Pero, como podemos ver, había infinidad de cosas, infinidad de servicios en el templo, y con tal magnitud, imagínense, ¿no? Qué increíble. Doctor, yo quiero reiterar este agradecimiento especial. Gracias por participar. Gracias por seguir llenando de fe a nuestros oyentes, a nuestra gente. Gracias por todo este tiempo que usted dedica a este acto de fe. No, yo, como le he dicho siempre, es un gusto para mí participar con ustedes. Y más que todo es un gusto que la gente vea, que la gente venga y se haga una idea, porque uno se transporta a la época. Uno empieza a ver y se transporta a ver cómo sería, por aquí entraban, cómo sería el sacrificio, qué pasaba, cómo hacían, por qué no pasaban las mujeres, por qué era un cordero, y cosas así, ¿no? Entonces uno se transporta a todo eso y es lindo porque es una época que uno no conoció, pero a los que amamos al Señor, a Dios, nos gusta conocer todo esto, saber un poquito más de todo esto, ¿no? Y seguir aprendiendo cada día. Exactamente. Muchas gracias, que esta Navidad llene de luz, de paz, de tranquilidad su hogar, a su familia, y que el próximo año esté lleno de bendiciones, que es lo más importante. Gracias, Fernando. Lo mismo para usted, para todos los miembros de la radio, que puedan seguir año tras año haciendo esto que es muy importante, para que la gente se dé cuenta que la Navidad es otra cosa más allá de fiestas y regalos, sino el nacimiento del Salvador, que es lo más importante en la vida de todos nosotros. Que sea así. Gracias, doctor. Gracias. Un placer. Reiteremos la dirección, doctor, por favor. Siempre me piden aquí. Perfecto. La dirección está en Los Sauces, en la calle Azorín y García Lorca. 0173 es la casa. Justo a una cuadra del Consejo Electoral. Muchísimas gracias entonces, así que están ustedes invitados a compartir y a conocer esta belleza, este trabajo tan especial del doctor José Nicolás Mancheno. Un placer.